con ella, que está en nuestro vecino país, en Chile. Viene haciendo también todo un trabajo bastante particular desde las redes sociales. Ella es mamá de 2 niños, sí, de Amalia y de Beltrán, pero específicamente Beltrán es un niño con síndrome de Down y es un poco lo que a ella la motivó, la incentivó para que empiece a visibilizar, ¿no?, todo lo que significa muchas veces tener que lidiar, como lo decimos, ¿no?, con los obstáculos, con lo que ahí aparece en el contexto, en la circunstancia, más allá de tener cualquier tipo de condición. Así que es un placer saludarla hoy a Francisca Moreno. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Cari, ¿todo bien? Bueno. Muchas gracias. Primero que todo, bueno, quiero partir dándole las gracias a ti y a todo tu equipo por invitarme, por supuesto, pero sobre todo, como lo comentabas tú, por lo que hacen. Yo creo que por personas como ustedes, por canales como ustedes, por medios de comunicación como ustedes, tengo la esperanza de que algún día tendremos que dejar de luchar por la inclusión, ya que la sociedad va a poder comprender que la inclusión no es una ley que hay que cumplir, no un deber, sino que es algo que nos beneficia a todos tremendamente y sobre todo a las personas neurotípicas. Totalmente. Así que bueno, muchas gracias. Coincidimos en eso. Bueno, gracias a vos por tus palabras. Y esto que, bueno, yo decía un poquito hoy al referirme a lo que es puntualmente este programa, ¿no? Nosotros hace muchos años, lo sabés, que venimos transitando este camino y siempre lo hicimos desde propuestas diversas, ¿no? Porque si no pareciera que cuando se aborda la temática de la discapacidad también se lo hace en espacios que son segregados, ¿no? Cuando hay también esto que es especializado en discapacidad o medios de comunicación que se dedican a hablar todo el día de esto. No, esa no es la manera de llegar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Creemos que así, de esta manera naturalizada. Bueno, y en tu caso, yo decía al presentarte, sos mamá, bueno, de 2 niños, pero sobre todo de Beltrán, que él fue un poco lo que ahí hace que vos quieras contarle al mundo, ¿no?, a través del uso de las redes sociales, cómo es lo cotidiano con él, bueno, todo lo que es el aprender en el hacer. Totalmente. A ver, yo cuando nació Beltrán, yo me enteré en el parto, ¿ok? Acá en Chile el 70% más o menos se entera en el parto. Ajá. Y la verdad para mí fue una noticia bastante fuerte y esto tiene que ver netamente con la ignorancia que yo tenía, con la ignorancia que me doy cuenta la sociedad tiene, ya el mundo tiene, ¿no es cierto?, con respecto al síndrome de Down y por supuesto a la discapacidad en general, ¿ok? Y hoy día, con estos 3 años que yo llevo ya con Beltrán, que ha sido lo mejor que me ha pasado, por supuesto, me he ido dando cuenta de que justamente, si yo no quiero que más mamás pasen por lo mismo, ya hay que visibilizar, hay que educar. Yo sola me puse a investigar, a ver, y me empecé a dar cuenta que efectivamente las personas con síndrome de Down pueden muchísimo más de lo que se piensa, ¿ya? Claro, porque uno en la ignorancia, uno cuando no tiene una cercanía con una persona con síndrome de Down, nosotros tenemos los referentes de años atrás que claro, efectivamente son personas que son más dependientes, son personas que probablemente se desarrollaron menos, y ahí ojo, porque yo no quiero criticar a esos padres, porque al contrario los aplaudo, porque hace 40 años atrás, por supuesto que la información era distinta, y ellos con esa poca información hicieron muchísimo, pero hoy día hay más tecnología, hay más información, está súper comprobado en el fondo que si tú estimulas de edad temprana a una persona, a un recién nacido, a un niño con síndrome de Down, se va a poder desarrollar muchísimo más, ¿ya? Y además también creo que cuando tú empoderas a las familias, a la mamá, a los cuidadores, esas personas, las familias empoderadas, por supuesto van a tomar también decisiones correctas en el momento correcto. Y eso también me interesa que las personas en el fondo sepan y tengan gran conocimiento al respecto, porque eso finalmente igual se va a ver afectado o va a afectar positivamente en el fondo a este recién nacido con síndrome de Down. Y nada, claro, justamente llegó Beltrán a nuestras vidas y yo siempre dije, esto tiene un para qué, y ha sido hermoso el camino. Y tiene que ver con eso, con llevar esta bandera de derribar mitos, de educar, de visibilizar. Totalmente. Y vos sabés que yo te escuchaba, ¿no? Y contabas ahí desde tu propia experiencia cómo te enteraste que Beltrán tenía síndrome de Down en el momento del parto. Me quedé pensando en esto que vos expresabas, que en la mayoría de los casos ahí en tu país, en Chile, es así. Digo, no existe o quizás son los menos los que van incluso descubriendo que se trata de un niño que no imaginaban, que no esperaban y que pueden transitar toda esa etapa de gestación haciendo este proceso de duelo, ¿no? Porque esa es la palabra, uno va como
aceptando aquello bueno, que quizás no pensaba que iba a ser para su vida. ¿Por qué sucede eso? Digo, ¿por qué la mayoría se entera en el momento del nacimiento, Francisca? Porque acá en este país todavía se pesquisa, o sea, la única forma de pesquisarlo a nivel como política pública ya tiene que ver con la ecografía. Ya hay la ecografía, por supuesto, si es que el recién nacido, en el fondo en este momento cuando tú estás embarazada, tu hijo no tiene ninguna enfermedad asociada como una cardiopatía o alguna otra cosa que indique que se vea en la ecografía, es difícil pesquisarlo. ¿Ya? Y por eso pasa. Hoy día hay un examen que uno se puede hacer, que uno manda a Estados Unidos, donde la mujer se saca sangre y tú puedes, en el fondo, ver al tiro a las 12 semanas, entre las 10 y la semana 12, si hay alguna anomalía, en términos de genéticos, ¿ya? Pero eso es un examen privado, un examen que vale muy caro y no todo el mundo puede acceder. Por eso en Chile el 70% se entera recién en el parto. Que por un lado también yo digo, bueno, o sea, yo agradezco que haya sido así porque también eso tenía que ver con que Beltrán venía absolutamente sano, no tenía ninguna enfermedad asociada, su corazoncito sano, sus riñones sanos, ¿ya? Entonces, claro, en ese sentido, muy agradecida. Bien, que esto es importante lo que vos decís, ¿no? Porque precisamente el nacer con síndrome de Down no significa nacer con una enfermedad. Y esto hay que establecerlo permanentemente, aunque parezca mentira, ¿no? Sí, hay personas que siguen pensando que tener síndrome de Down es estar enfermo, ¿no? Por eso lo decimos, el síndrome de Down es una condición, más allá de que esta personita pueda o no tener ciertas cuestiones que puedan estar vinculadas, ¿no? Como vos decías, algunas cardiopatías o bueno, quizás en el funcionamiento de otros órganos, pero que se relacionan quizás con el mismo síndrome, pero no en todos los casos es de la misma forma, ¿no? En muchos sí, como lo hemos conocido, pero acá el síndrome de Down no es la tecnología. Sí, Francisca. Sí, perdón, Cari. No, que digo que además hoy día también con la tecnología, es verdad, o sea, muchas enfermedades que vienen asociadas hoy día ya tienen una mejor proyección de vida frente a eso. Entonces también no es algo efectivamente tan negativo. Bien, ¿y cómo fue en tu caso y bueno, y en el caso también de la familia, ¿no? Cuando ustedes ahí se enteran que Beltrán tenía síndrome de Down, ¿qué sabías vos hasta ese momento? Digo, porque fue muy movilizador, ¿no? Más allá de que, como vos decís, quizás las mamás que se van enterando, las familias que van haciendo todo este proceso durante el embarazo, bueno, van buscando información, van como, entre comillas, preparándose, pero sucede que cuando precisamente es en ese momento del nacimiento, el shock es mucho más fuerte. Y también te voy a preguntar cómo te lo comunicaron, ¿no? Y lo voy a hacer con intención. ¿Cómo fue desde esa experiencia? Qué bueno que me preguntes eso segundo también, que va súper relacionado. Bueno, primero que todo, para nosotros, como para mí, para mi marido, fue una noticia muy, muy fuerte. Como te digo, a mí se me vino el mundo encima y no me gusta mucho decirlo ahora, porque claramente qué ganas de haber recibido a mi hijo con la mirada que tengo hoy día, ¿ok? Pero también por otro lado, me interesa ahora también mencionarlo, porque las mujeres que están pasando por lo mismo, que quizás se acaban de enterar de que su hijo nació con síndrome de Down, están con rabia, están con pena, como bien tú dijiste, sienten que están teniendo un luto porque están enterrando un hijo, que era como lo que uno esperaba. Es súper natural que pase y uno no se tiene que castigar por eso, porque no tiene que ver con uno, sino que tiene que ver lo que decía antes, con una ignorancia que tiene que ver de sociedad, de país, ¿ya? Porque cuando uno no tiene cercanía ya con el síndrome de Down o con cualquier otra discapacidad, lamentablemente, como estamos en una sociedad en que recién creo que está un poquito más cercana a ser una sociedad un poco más inclusiva, donde se ven mucho más diferencias, se valora la diferencia, por supuesto que uno lo toma como algo que te da mucho miedo, porque además de estar en la ignorancia como sociedad, también tienes, por otro lado, lo que te acabo de decir, como el comportamiento de este entorno que va a poder, en el fondo, acoger o excluir a tu hijo. Entonces, claro, para nosotros fue un balde de agua fría. Tuvimos que hacer un luto, como bien tú dijiste, y es verdad, porque las expectativas uno lo tiene en todo aspecto, y sobre todo uno proyecta y todo, sobre todo con los hijos. Y claro, fue como, para mí, en mis adentros dije, ¿por qué mi hijo está acá si vino a sufrir? Ya vino a pasarlo mal.
Y es terrible que lo diga así, pero lo digo, por eso digo, lo quiero decir así porque me interesa que muchas mujeres que estén pasando por lo mismo no se sientan culpables de hacerlo, de sentirlo así, porque eso es lo que pasa cuando uno no tiene la información, cuando uno tiene otras ideas, cuando uno tiene mitos arraigados. Y bueno, ahí gracias, también agradezco, nosotros tenemos una red familiar súper cercana, súper potente, y ahí empezaron todos como a darnos en el fondo, típico, nos mandaban, no sé, documentales de, ¿no es cierto?, me contactaron con otras mamás que estaban pasando por lo mismo, que me acuerdo que yo hablé con ellas y las escuchaba súper resueltas y decía, ok, acá hay una luz al final del túnel. Y lo que tú dijiste después, bueno, después pasó a pasar el tiempo y por supuesto creo que Beltrán nos ha ido tapando la boca, como yo digo, nos ha ido mostrando y nos ha ido enseñando de una manera tan linda que es, pucha, que efectivamente sí les cuesta muchas cosas más y eso hace que uno se enorgullezca aún más de ellos. Claro, porque claro. Tú lo ves, yo lo comparo con mi hija después, o sea, de levantar la cabeza hasta caminar, pero pueden todo. Beltrán hoy día entiende todo, hace todo, y tiene que ver con un tema, lo que te decía antes, de que nosotros nunca le hemos puesto techo. Nosotros desde el momento uno dijimos, lo vamos a tratar como cualquier otro niño, ¿ok? Y así ha sido, y creo que eso es súper importante. Ya bien. Los techos se los tienen que poner ellos. Y aquí me respondo a tu segunda pregunta, que es importante. Hoy día nosotros, creo que el tema de la entrega de la noticia es algo que lamentablemente en este país aún se da de manera muy catastrófica, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que te decía antes, de que al entregarte la noticia, porque te la entregan como, te estoy dando un pésame prácticamente. Sí. O sea, lo siento, y no solamente a mí, yo sé por historias, por otras mamás que he conversado, por todo, es como, lo siento, tengo una mala noticia que darles, lo siento, su hijo, o sea, es como que te están diciendo que tu hijo está muerto, ¿ok? Y eso efectivamente mucha que influye, porque si a mí me hubieran entregado la noticia de una manera distinta, quizás hubiera empezado mi proceso de una manera distinta. Y ahí te digo que es cuando tú tienes que, o sea, las personas, sobre todo los médicos, que son los que más saben, que son los que uno confía, si es que ellos mismos te entregan la noticia con una cara de que en verdad están en un funeral, por supuesto uno se asusta. Yo nunca me voy a olvidar, Cari, ya un día que voy a dar es que nosotros fuimos a un otorrino, cuando Beltrán tenía 2 semanas, y el otorrino llega y nos dice, primero que todo, chiquillos, los quiero felicitar y quiero que ustedes se saquen esa idea que tienen de las personas con síndrome de Down, porque quiero que sepan que mi mejor amiga tiene síndrome de Down, mi mejor amiga trabaja en un hotel de recepcionista, vive con su pareja, carretea con nosotros, toma cerveza, y yo me acuerdo que me dieron ganas de tirarme al cuello de ese doctor. Dije, si mi ginecólogo o la obstetra o quien sea, el día que nació Beltrán me hubiera dicho esto, probablemente quizás hubiera sido algo distinto. Exacto. Bueno, antes que nada agradecerte por tu autenticidad, ¿no? En muchas de las cuestiones que ahí nos estás compartiendo, porque, bueno, hablan precisamente desde lo que viviste y cómo de manera honesta podés hacerlo público para que esto, bueno, pueda ser valioso hacia otras mamás que hoy nos están viendo. Siempre lo decimos, desde cualquier lugar del mundo, ni siquiera sabemos hasta dónde llega el mensaje, y precisamente en este intercambio que, bueno, que es muy característico de este programa desde siempre, ¿no? Que fue un objetivo hacer llegar todo lo que hacemos acá de manera universal, porque todo lo que compartís en relación a cómo te comunicaron, ¿no? Que Beltrán tenía síndrome de Down en el momento del nacimiento, esto pasa no solo acá en la Argentina, sigue sucediendo, sino también en otros lugares del planeta. Digo, cómo nos atraviesa en definitiva desde estas cuestiones de creencias, mitos, ¿no? Y bueno, te quiero contar, y no sé si sabés, que en nuestro país ya se promulgó una ley, todavía no está reglamentada, pero sí ya una primera instancia para la comunicación del diagnóstico humanizado, ¿no? Puntualmente en niños con síndrome de Down, que después, bueno, tuvo también sus críticas de por qué esto no se hizo más general, ¿no? Y no se establece algo bastante similar para otro tipo de condiciones, pero bueno, esto partió de un grupo de mamás activistas de niños con síndrome de Down que habían también, como vos lo decís, recibido en el momento del parto
un mensaje totalmente trágico, dramático y, como vos decís, de sentencia o de pésame, ¿no? Prácticamente. O sea que como, insisto, ¿no? Esto de poder hacer este intercambio en este programa nos ayuda a darnos cuenta de cómo hay que seguir trabajando a nivel mundial, ¿no? No es solo de un país o de una cultura determinada. Bueno, ¿y qué empieza a pasar en las redes sociales cuando, bueno, ahí vimos algunas imágenes de Beltrán en acción, ¿no? En mucho de lo que él hace en lo cotidiano y cómo vos vas contándole también a quienes te siguen todo su aprendizaje, como cualquier otro niño, porque yo veía que muchas de las cuestiones que vos publicás ahí tienen que ver con el humor, con aquello que hace cuando un niño empieza a probar, ¿no? A sus papás en esto, bueno, hago esto, a ver qué sucede, busco un límite, como cualquier otro. Bueno, ¿cuáles son las repercusiones que empezaste a tener? Sí, exactamente. Yo la verdad empecé como como nosotros como familia dijimos, vamos a tratarlo como cualquier niño, en el fondo, ¿no es cierto? Empecé a ver que, claro, cada vez las redes sociales están tomando más fuerza, más fuerza, más fuerza, y dije, esta va a ser mi vitrina, mía y de Beltrán, por supuesto, él es el principal acá, para mostrar, como bien tú dices, el día a día, en el fondo, para visibilizar el día a día, que es un día a día como cualquier otro niño, en el fondo, que uno pueda mostrar que él va teniendo sus hitos, va teniendo su desarrollo, quizás un poco más lento en algunos casos, pero se comporta, se relaciona, se maneja de manera natural como cualquier ser humano. ¿Ya? Y acá, súper importante, yo no soy una experta ni de terapias de apoyo, ni de nada que tenga que ver con eso. Yo eso se lo dejo a los expertos. Yo no puedo ser tan irresponsable de justamente quizás ponerme a hablar desde ahí, pero sí creo que estos 3 años nos han entregado una experiencia y desde ahí creo que es importante tener esa responsabilidad, y la tengo y la puedo tener, de poder ir reflejando y poder ir mostrando esto para visibilizar, para, como yo en un momento te dije, para poder empezar a pavimentarle el terreno a mi hijo, para que la gente empiece a convivir con el síndrome de Down, y él, claro, cuando sea grande, ya el tema no sea algo tan mitificado como es hoy día. ¿Cuál te parece el principal mito que habría que derribar, ¿no? En esto que vos empezaste a darte cuenta, porque hay unos cuantos, ¿no? Y hablando puntualmente de lo que refiere al síndrome de Down, pero ¿cuál es aquella cuestión que vos considerás que es la más fuerte, ¿no? Que aún la sociedad sigue pensando sobre lo que significa tener un integrante con síndrome de Down en la familia? Uy, la pregunta difícil, porque como tú bien tú dices, hay muchos mitos que mucha gente puede decir, pero todavía, lo mismo que tú dijiste, esto es una enfermedad, o que son niños eternos, o que son unos angelitos. Finalmente yo sé de dónde viene, porque yo creo que efectivamente las personas con discapacidad o las personas con alguna otra dificultad se conectan desde otro ámbito, y eso los hace justamente unas personas con habilidades blandas mucho más desarrolladas, y eso los hace personas especiales, ¿ya? Que ganas de que todo el mundo fuera así. Pero yo te diría que, como mito general, más que mito general, tiene que ver con esta persona dependiente, las personas con síndrome de Down que uno tiene en la cabeza, o el mito de que son niños eternos, que no pueden ser autónomos, que no son como otras personas. En el fondo, eso es como lo general, porque eso tiene que ver con que llegan a ser adultos, con que pueden vivir solos, con que en el fondo se comportan con otra persona, no son violentos, y así un sinfín de cosas, ¿ya? Pero eso principalmente. Exacto, bueno, esto que vos decís, insisto, ¿no? Se replica en distintos lugares del planeta, donde todavía hay mucho de lo que hay que seguir trabajando para modificar esta mirada, ¿no? Que es acá nuestro leitmotiv acerca de cualquier condición. Bueno, ahí está saliendo en pantalla también tu usuario de Instagram, para aquellos que quieran buscarlos. Como decimos, si bien estás en Chile o están en Chile, bueno, esto traspasa fronteras, así que el mensaje puede llegar hacia cualquier lugarcito del mundo, así que te felicitamos. Te agradecemos por brindarnos estos minutitos en el día de hoy, y seguramente estaremos en contacto para otra oportunidad, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Gracias, Cari, a ustedes. Que estén muy bien. Te felicitamos y hasta la próxima. Gracias, beso. Chao. Chau, chau. Ahí estaba compartiendo con nosotros, bueno, Tanti es su seudónimo, ¿no? Francisca Moreno, conversando con nosotros acerca de todo este trabajo que está haciendo en pos de visibilizar a las personas con síndrome de Down. Bueno,